Como les dije, hoy vamos a hacer problemas. Lo último que hemos visto el lunes fue este problema de acá, donde hemos identificado, bueno, las variables de entrada, las variables de salida, ¿no? Y acá identificamos un lazo de control, ¿no? Y también hablamos acerca de este taladro. En este taladro, o bueno, en esta línea de acá, ¿había algún lazo de control? Si había un lazo de control, ¿eso sería un lazo abierto o un lazo cerrado? En el taladro, bueno, ahí no había forma de, bueno, al menos acá no aparece en el esquema un sensor que esté midiendo si el taladro está prendido y apagado, ¿no? Por eso les dije que acá, probablemente acá sea lazo abierto. Donde sí habría lazo cerrado sería en el control de la posición, ¿no? Leo la posición por acá y me mando una señal con el actuador para que el taladro se ubique en un punto. Pero si el taladro gira, ¿no? O si está prendido o apagado, bueno, acá en el esquema no aparece ningún sensor. Así que esa parte del taladro sería un lazo abierto, ¿no? O sea, quedaría más o menos así, ¿no? Tendría eh, acá la herramienta, ¿no? Que es esta de acá. O el CNC, vamos a llamarle. ¿No? Y de acá voy a medir la posición. Eso es lo que habíamos visto, pues, ¿no? ¿No? Y luego hago una comparación. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que se hacía en la comparación? ¿Cómo se comparaban dos elementos? Porque acá llegaba la posición, bueno, la posición real, y acá en la referencia pues sería la posición deseada, pues, ¿no? Claro, eso es después, pero aquí en la comparación, ¿qué ocurría? ¿Qué cálculo matemático hacía con esto, y con esta información y con esta información? Pero primero, bueno, antes de corregir el error, se calculaba el error, pues, ¿no? Y el error era simple, ¿no? Era simplemente hacer la resta, ¿no? Ese es el error. Hacer simplemente la resta y esto iba al controlador, que sería esta computadora de aquí, ¿no? Y eso mandaba una señal al actuador y el actuador ya movía pues las partes mecánicas de esto de aquí, ¿no? Eso era, pues, bueno, en este lazo de control intervendrían este Arduino de acá y este Arduino de acá y la computadora. Pero este intermedio, ese sería otro lazo. Y eso podría tomarse como un lazo abierto, ¿no? Donde tengo acá el Arduino, tengo acá, bueno, el MOSFET, que sería como mi actuador, ¿no? Y la planta sería el taladro. Entonces el taladro va a girar, pero no estoy midiendo el giro ni estoy midiendo si está prendido o apagado, ¿no? Entonces acá habría un lazo abierto y en estos dos sería un lazo cerrado, ¿no? Otro problema de aplicación que podríamos ver sería en el caso de un sistema de control de una caldera, ¿no? Este sistema de control sería un sistema de control CISO o MIMO. ¿Se acuerdan de esos términos? ¿Qué significaba CISO? Ajá, single input, single output, eso es una entrada o una salida.
En la caldera entra, bueno, ¿tiene una entrada y una salida? ¿O tiene más? A ver, fijándose el esquema. Este es el esquema, la derecha es el esquema también de la caldera. Una entrada y una salida, dice sus compañeros. A ver, díganme ustedes, ¿qué es lo que se medirá de esta caldera? ¿Qué es lo que se mide o qué es lo que se pretende controlar? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Cuál creen ustedes que es la variable controlada? ¿Variable o variables controladas? La temperatura del agua. ¿Qué más? El nivel del agua. Ya, cuando dices vapor que se genera o el calor, ¿cómo lo mides? ¿Cómo mides el vapor? Ahí falta detallar un poco más esa variable. La presión en la caldera también, ¿no? Eso seguramente lo están viendo de aquí, ¿no? La presión del vapor. Realmente acá no está la temperatura, sino está la presión de vapor, el nivel del agua y el exceso de oxígeno del- de la combustión. Ah, y también el flujo de vapor, ¿no? Entonces, ¿cuántas variables controladas hay aquí? Hay cuatro. Entonces, ¿ese sería un sistema SISO o MIMO? Ajá, MIMO, ¿no? Porque ese sería un sistema multivariable. ¿Cuántas entradas tiene ese sistema? O bueno, esta planta, ¿no? O la caldera. A ver, tengo flujo de combustible, que eso, bueno, esto entra al quemador para que caliente el agua y se evapore, ¿no? También tengo acá U2, que es el flujo de aire. Flujo de aire que está entrando al quemador para que haga bien la combustión. Y también tengo flujo de agua, ¿no? Hay tres entradas, o tres inputs, y cuatro salidas. Entonces, eso significa que este es un sistema MIMO. No, bueno, la parte de la derecha es el esquema. En la parte de la izquierda, que es este de aquí, acá pueden ver ya los instrumentos que se están utilizando, ¿no? A ver, bueno, acá, por ejemplo, la presión no aparece, pero sí aparece el sensor de nivel. Ahora, para cada instrumento de medición o de sensor hay un montón de tecnologías para medir la misma cosa. ¿Por qué hay diferentes tecnologías para medir, por ejemplo, el nivel? Porque el nivel de líquido, el líquido no siempre va a ser el mismo líquido, pues, ¿no? No siempre va a ser agua. Podría ser un líquido que tiene partes sólidas, ¿no? Podría ser un líquido tipo lodo, podría ser un líquido que está en ebullición, y hay algunas tecnologías que no funcionan bien para unas situaciones y otras que sí. Es por eso que existen varias tecnologías para medir una sola variable. Los actuadores serían las válvulas, sí. En este caso, bueno, en el caso del flujo de agua, no sería la bomba, pues, ¿no? A ver, el actuador sería el flujo, perdón, la bomba de agua y la variable manipulada. ¿Qué le manipulas con la bomba de agua? Pues el caudal, pues, ¿no? ¿No? Que sería acá el flujo de agua que aparece aquí. ¿Qué más tenemos aquí? ¿No? O bueno, o no, o bueno, o esta bomba está, creo que esta bomba está mandando un caudal constante. El control más bien está ocurriendo a través de esta válvula, ¿no? Entonces acá no sería, bueno, sí sería el caudal de agua, pero sería eh, utilizando como actuador la válvula y no la bomba. La bomba es probable que esté mandando un caudal fijo. Ahora, si tú empiezas a cerrar esta válvula va a entrar menos caudal, pero el caudal pues no puede escaparse, ¿no? No, o sea, no puede desaparecer una parte del caudal, así que ese caudal en exceso se iría por esta zona de aquí.
¿no? Y al final entraría el caudal que tú quieres. ¿Qué más hay acá? Acá está censando el flujo de vapor con este instrumento, ¿no? Y todo esto está yendo al controlador. Acá faltan otros instrumentos que aparecen acá a la derecha, pero más o menos para que se dé una idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, cuando ustedes analizan, ahora que vemos en la caldera, ¿se acuerdan que les dije que si ustedes encuentran un sistema MIMO no se vayan a asustar? Porque si en este curso hacemos solamente SISO, puede ser que un sistema MIMO se pueda desacoplar, ¿no? Y tenga varios lazos SISO. En el caso, por ejemplo, del flujo de combustible y el flujo de agua, bueno, esos sí estarían acoplados porque si yo modifico el flujo de agua, va a influenciar la presión de vapor y el nivel del agua, ¿no? Más el nivel del agua que la presión de vapor, pero sí, de todas maneras, la presión de vapor se va a ver afectada si yo meto más agua a la caldera. Igual, si yo meto más combustible, si le aumento la temperatura con el flujo de combustible, va a cambiar el nivel del agua y también la presión de vapor. En cambio, esto de acá, el flujo de aire y el exceso de oxígeno de la combustión, esto de acá se podría tratar como un SISO. ¿No? Que está desacoplado de estas variables. Entonces, con las herramientas del curso podríamos hacer un controlador para, bueno, controlar, a ver, les hago la pregunta, ¿sería el control del exceso de oxígeno o el control de flujo de aire? ¿Qué más les importa? Bueno, acuérdense que lo que se controla es lo que más interesa pues, en el proceso, ¿no? Este es un proceso, bueno, esto del flujo de aire y exceso de oxígeno se trata del proceso de combustión del quemador. ¿Qué es lo más importante en la combustión, en una combustión? O sea, el valor más importante, ¿qué es lo más importante en una combustión? Para tener una buena combustión. Dependerá, bueno, sí depende del flujo de aire, pero directamente cómo se mide si la combustión está bien o no, con el exceso de oxígeno o con el flujo de aire. Ajá, con el exceso de oxígeno, ¿no? Entonces, si tenemos un exceso de oxígeno tal, podemos asegurarnos que una buena combustión, ¿no? Ahora, el flujo de aire aumentará o disminuirá, pero eso ya depende también del flujo de combustible. Eh, ¿No? Lo que querríamos más bien, bueno, como les dije, controlar sería el exceso de oxígeno para tener una buena combustión. Entonces el exceso de oxígeno sería pues la variable controlada. Y de hecho eso también lo habíamos identificado como la parte, como una variable de salida, ¿no? Acuérdense que las variables de salida son las variables controladas. Ahora, como les dije también en la clase anterior, este flujo de aire en español podría decirlo, de alguna manera podría decir que esto también lo estoy controlando. Que en español, bueno, estaría bien, ¿no? Pero como les dije en este curso, cuando se habla de ingeniería de control, este flujo de aire no sería controlado, sino sería una variable manipulada. Porque no me importa mucho si el flujo de aire es mayor o menor. Al final lo que me importa es que el exceso de oxígeno tenga un valor ya determinado para tener una buena combustión. Bien, ese es en el caso de la caldera. Bueno, aquí hay otra aplicación de un brazo robot. Acá, ¿cuál sería la variable controlada? Podría ser la posición del brazo. También podría ser la presión que están ejerciendo los dedos en el objeto, porque realmente esta es una investigación para hacer, bueno, manos robóticas que puedan sentir la presión. Entonces, en este robot, si yo pongo el robot aquí, la variable controlada sería la presión en los dedos, pues, ¿no? O la presión táctil. ¿No? Y a partir de esto, pues cierro mi lazo de control, lo comparo con una presión determinada, ¿no? Digamos,
digamos que este mano robot va a tomar una fruta, por decir, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner una referencia de cuánto es la máxima presión que debería ejercer contra la fruta para que no la destruya, ¿no? Entonces eso lo comparamos, calculamos el error, esto va a ir al controlador, y el controlador va a ir al actuador, que podría ser, no sé, un motor, ¿no? Y el motor va a ejercer torque. Entonces el torque sería variable controlada o variable manipulada. Ajá, el torque sería variable manipulada. Entonces, fíjense, una vez que nosotros tenemos eso, ya tenemos claro cuál es mi variable controlada y variable manipulada. Me parece que la variable controlada sería la presión, ¿no? Y variable manipulada sería el torque. Una vez que tenemos claro cuál sería la variable controlada y variable manipulada, hacemos el modelo matemático y tratamos de buscar una función matemática que relacione este torque con esta presión, ¿no? Entonces ya sabemos ahí por dónde empezar, ¿no? Porque modelos matemáticos podemos hacer un montón que relacionen distintos tipos de variables, ¿no? Pero, ¿qué va a definir cuáles son las variables que voy a escoger? Pues va a definir, lo que lo define pues sería pues, lo que quiero hacer pues con el proceso, ¿no? ¿No? Y fíjense cómo acá estos papers, bueno, donde se investiga, donde se está investigando este tipo de robot, también utilizan diagramas de bloques, ¿no? ¿No? El diagrama de bloques es algo básico para hacer el diseño del controlador. Y ahora, bueno, ingeniería de control no solamente se aplica, por si acaso, en procesos mecánicos o procesos eléctricos, ¿no? O electrónicos, ¿no? También podría aplicarse en economía, ¿no? Como aparece acá en este diagrama de bloques. No, en este diagrama de bloques, ¿quién sería la variable controlada? Podría ser el ingreso económico, o también podría ser el gasto público. Ajá, el gasto público más que todo, ¿no? Porque realmente el ingreso económico yo quisiera que sea pues infinito, ¿no? Pero el gasto, bueno, el gasto público, bueno, ahí yo quisiera que sea cero, pero lo tendría que comparar pues con mis ingresos y ahí podría sacar una cifra, ¿no? Entonces, ¿quién es el controlador en este sistema de control? Realmente en este sistema hay más de un lazo, ¿no? ¿Quién sería el controlador en este sistema de control? Ajá, el gobierno sería el control, ¿no? Por eso se llama, por eso se dice que gobierna, ¿no? ¿No? A veces en algunos sistemas de control se llama sistema de gobierno, ¿no? El gobierno sería el controlador, ¿no? Él es, perdón. Él es el que va a controlar, pues, el gasto público. ¿A través de qué? Bueno, el gobierno va a enviar un gasto público, bueno, o va a gastar, perdón, ¿no? Eso se va a juntar con el gasto del consumidor y eso va a entrar a la planta, que sería bueno, lo que producen los negocios, pues, ¿no? Eso va a generar un ingreso, ¿no? Ese ingreso se va a medir, ¿no? El ingreso lo puede medir, pues, no sé, la SUNAT en el caso del Perú, ¿no? ¿No? Y eso se va a comparar después con el ingreso deseado, ¿no? Realmente acá la salida de la planta, que en este caso sería bueno, la maquinaria o bueno, las empresas que operan en el Perú, si hablamos del Perú, sería el ingreso que generan al país, ¿no? ¿No? Entonces, el gobierno, que es el controlador, va a desarrollar algunas políticas públicas de gastos,
para poder incentivar a las empresas pues a gastar o a producir en cierto sector, ¿no? De repente el Perú, por ejemplo, podría ver que en la minería hay una alta demanda de minería, entonces podría generar políticas públicas que permitan que haya mayor producción, ¿no? Y si hay mayor producción, ¿qué cosa hay? Mayores impuestos, y si hay mayores impuestos, aumenta pues el ingreso a las arcas pues del país, ¿no? Entonces ahí también podemos ver una aplicación de ingeniería de control. Y de hecho los economistas me parece que sí estudian ingeniería de control, algunas técnicas que nosotros también vemos, por si acaso. Acá hay otro problema. ¿Esto qué cosa es? ¿O este qué representa? Ajá, este es un dron, ¿no? Ya, ustedes ahí pueden identificar los sensores. ¿Qué sensores lleva este dron? El GPS sí sería un sensor. ¿Qué más? ¿Habría otro sensor? ¿Hay un monitor de batería? Ah, bueno, sí, acá hay un monitor de batería. Bueno, sí sería un sensor también. Acelerómetro. Ah, que el acelerómetro está dentro del ArduPilot. ¿Saben qué es un ArduPilot, no? El ArduPilot es como un Arduino, eh, pero diseñado para drones. Ustedes ya lo pueden comprar hecho, ya viene con las librerías. Y me parece que el acelerómetro estaría ya incluido aquí en el ArduPilot. Bueno, y claro, eso sería un sensor, ¿no? Ahora, dentro del dron podrían ver varios lazos de control, pero probablemente el principal sea el de la navegación, ¿no? Y la navegación, para hacer el control de la navegación, ¿qué necesito? Pues el GPS, pues, ¿no? Ya, entonces, en este caso sería entonces la salida, podría decirse que es la posición, ¿no? La posición se va a medir a través del GPS, ¿no? Eso se va a comparar con una posición deseada, ¿no? Esto va a ir al controlador, que sería el autopilot, y esto va a ir a un actuador. Aquí, en este esquema, ¿quién sería el actuador? Ajá, los motores, ¿no? Los motores de las hélices. No, acá tengo los motores de las hélices y, bueno, sus drivers, ¿no? Entonces sí, serían los motores de las hélices o las hélices, dependiendo de cómo es, dependiendo hasta dónde llega tu modelo matemático, ¿no? ¿No? Si el modelo matemático que haces del dron llega, no sé, incluyendo los drivers, ¿no? Entonces acá serían las hélices, ¿no? Pero si solamente es todo menos los drivers, o sea, bueno, hasta acá, entonces tendría que ser el actuador desde los drivers, pues, ¿no? Hasta las hélices, ¿no? Eso uno lo tiene que definir, ¿no? Eh, Cuando hace la función matemática, como es una función matemática, acuérdense que la función matemática es una regla de correspondencia de una variable con otra, ¿no? Entonces, lo más recomendable sería primero definir tus variables de entrada y variables de salida, que es lo que estamos haciendo. En este caso, el actor, vamos a suponer que es el motor de la hélice, y eso generaría pues un torque o una sustentación, ¿no? Vamos a ponerle torque. Entonces, ahorita que hemos definido las variables de entrada y las variables de salida para el dron, ahorita nuestra tarea entonces sería pasar al modelamiento donde tenemos que sacar una ecuación donde se relacione la posición con el torque del dron, ¿no? Ese sería el modelo matemático para el dron, ¿no? Si le aplico cierto torque, y bueno, acá tendría pues son cuatro motores, ¿no? Si le aplico cierto torque o una combinación de torques a los motores de las hélices, entonces la posición del dron va a cambiar de cierta manera, ¿no? Entonces yo tengo que buscar la ecuación matemática que me relacione estas dos variables. Entonces fíjense que ya estamos armando o ya estamos empezando a hacer el diseño, ¿no? Así empezarían ustedes el diseño de un dron, si es que alguno de ustedes quiere hacer un dron en su tesis, por ejemplo. Esta es la manera que debería empezar, ¿no?
¿Y qué más hay acá? Y este receptor, ¿qué cosa sería? Claro, pero ¿sería una variable, sería un actuador o sería un sensor? O bueno, ¿sería una variable controlada o no? ¿Podría ser una variable manipulada? Bueno, ese receptor realmente es un, no solamente receptor, también envía, ¿no? Aunque no lo dice ahí. ¿Cómo podemos interpretar el receptor acá? Ese receptor está conectado a una antena y seguramente ahí tengo pues un control remoto, ¿no? Si es que este no es automático, entonces lo podría controlar con un control remoto. Ahora, esto podría decirse que es como un sensor, pues porque realmente está sintiendo las señales a través de la antena, ¿no? Pero no sería un sensor dentro de nuestro sistema de control, bueno, de lazo cerrado. O sea, esta parte no lo podríamos configurar como un sensor, o sea, como una variable controlada. Realmente este receptor lo podría poner antes, ¿no? Cuando antes de hacer la comparación, ¿no? Acá está el controlador, se supone que deba llegar la referencia, ¿no? Pero esa referencia, ¿a través de qué va a llegar? A través del receptor, pues, ¿no? Acá tengo el receptor y acá tengo el control remoto. Entonces, ¿realmente qué es este receptor? Nada, pues es un instrumento de comunicación simplemente. Me va a servir para recibir el set point o la referencia. ¿No? Entonces, si por ejemplo en la PC viene el diagrama de bloques de este ArduPilot o de este dron, entonces ya saben dónde colocar el receptor, pues, ¿no? Eh, bueno, acá he puesto un video, pero no se ve bien. Pero me parece que sí se podría distinguir qué es lo que está pasando con ese dron. Eh, ¿Ustedes podrían decirme qué es lo que ocurre ahí con ese dron? ¿Estabiliza quién? Ajá, trata de estabilizar la carga que lleva. No, entonces, esa sería una aplicación también de la ingeniería de control, ¿no? Fíjense, cómo, cómo se suelta acá una carga y el dron de la derecha lo estabiliza mucho más rápido que el dron de la izquierda, ¿no? Porque en el dron de la izquierda el péndulo se sigue moviendo, ¿no? Y demora en estabilizarse. En cambio, el dron de la derecha sí se estabiliza rápido, ¿no? Ahora, bueno, si bien acá en el caso del dron, bueno, puede ser un experimento bonito, ¿no? Que lo hagas en un taller o un laboratorio. De repente, comercialmente, algunos no podrían verle la utilidad. Pero sí podrías verle la utilidad, por ejemplo, en el caso de una grúa. Imagínate que ustedes diseñan una grúa, ¿no? ¿No? Y la grúa va a llevar una carga pesada. Y tú quieres o te han mandado a diseñar el controlador de la grúa de tal manera que la grúa gire lo más rápido posible sin que esta carga se mueva demasiado. Entonces podrías aplicar la filosofía de control que ya están aplicando a este dron, ¿no? Mueves una carga sin que esta carga se mueva demasiado. Y para eso te va a servir la ingeniería de control para diseñar pues, el controlador que permita conseguir ese movimiento, ¿no? Bueno, esa es una aplicación interesante de este curso, ¿no? Y bueno, en conclusión, ¿qué tendríamos? ¿Cómo se hace el diseño de un sistema de control? Que eso es lo que va a servir para su trabajo final y bueno, también podría servirles para su tesis, ¿no? ¿No? Primero hay que establecer qué es lo que vamos a controlar, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere controlar? Con esto podría ya tener la variable controlada, que sería el segundo paso, ¿no? ¿No? Variables controladas y variables manipuladas, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? En los ejemplos que hemos visto.
Una vez que tengo estos dos, ya podría empezar a hacer el modelo matemático, ¿no? Pero si desean, antes de hacer el modelo, podrían escribir las especificaciones de qué sensor van a escoger para la variable controlada y qué actuador van a escoger para la variable manipulada. No, acuérdense, las especificaciones técnicas, que es también algo que tienen que hacer en su trabajo, es decir exactamente pues, el modelo del sensor que vas a utilizar, la tecnología que vas a utilizar, el rango de operación del sensor o del actuador que vas a utilizar, ¿no? Eso ustedes deberían seleccionarlo de algún catálogo, de algún fabricante, ¿no? Que para este curso, bueno, podrían buscarlo, bueno, como en internet, las tiendas acá, bueno, digamos que no te da mucho detalle, podrían buscarlo incluso o buscar páginas en inglés. En inglés ahí sí te dan todos los detalles de los dispositivos, ¿no? ¿No? O de los sensores y los actuadores. Ahí tendrían que, por ejemplo, en el caso del motor, tendrían que decirme, bueno, adjuntar la hoja técnica del motor, o si no, decir, o escribirla pues en el informe, ¿no? Que tiene tal torque, que se maneja con tal voltaje, que tiene tantas RPM, ¿no? Esas son las especificaciones. No, una vez que tengo esto, habría que hablar acerca de, o bueno, habría que establecer la configuración del sistema. No, nosotros, bueno, en nuestra configuración del sistema, nosotros vamos a establecer la configuración que hemos visto ahorita, ¿no? Que es la retroalimentación. No todos los sistemas de control son retroalimentados, y no estoy hablando del sistema de enlace abierto. Hay sistemas de control que mandan la señal hacia adelante, se llaman sistemas feed forward, pero eso no lo vamos a ver. Nosotros vamos a trabajar con el que es más utilizado, el más popular. O sea, el sistema retroalimentado o también llamado feedback, ¿no? Bueno, luego obtienes pues el modelo del proceso. Ahora recién haces el modelo del modelamiento, ¿no? Acuérdense que el modelamiento es una función simplemente. Una función matemática donde ustedes tienen que relacionar su variable controlada con su variable manipulada. En el caso de los sensores actuadores también se pueden hacer modelos del actuador y del sensor, que son más sencillos que del proceso. Una vez que tienes eso, ya, eso significa que ya puedes hacer las simulaciones, ¿no? Ya pueden hacer ustedes la simulación en Simulink, ¿no? Que es una herramienta de MATLAB, y es como si tuvieran un simulador del proceso que quieren buscar. Si alguien hace, por ejemplo, el péndulo, podríamos tener el simulador de péndulo en el Simulink. Eh, Lógicamente, bueno, si lo hacemos con fórmulas matemáticas, pues no va a aparecer pues un 3D del péndulo pues moviéndose, ¿no? Pero sí va a aparecer, sí lo que sí podemos hacer es dibujar o hacer las gráficas de cómo va a ser el movimiento del péndulo. No, eso lo podemos hacer de manera inmediata, sabiendo bien las fórmulas e introduciéndolas en Simulink o MATLAB. Ahora, si tú quieres hacer un 3D, bueno, tendrás que aprender ya a programar un poco e incluso hacer el dibujo, ¿no? Si es que quieres trasladar ese movimiento a un péndulo en 3D, pero eso no es el alcance del curso. Realmente tú ya puedes diseñar solamente viendo las gráficas, no es necesario hacer un 3D para diseñar. ¿No? Una vez que tienes eso, ya has analizado el proceso y la planta, ¿no? Cómo se comporta la planta para determinadas entradas, ya puedes empezar a hacer el diseño del controlador. ¿No? Y acá, cuando se refieren a los parámetros clave, serían pues las ganancias del controlador. En nuestro caso, es el PID, ¿no? ¿No? Y así como les expliqué en el caso de la mano, cómo podemos hacer o representar el algoritmo que utiliza el cerebro para que una mano pues estabilice un péndulo, habíamos dicho que podía ser proporcional al error o proporcional a la velocidad, ¿no? Igual es el PID, pues, ¿no? Proporcional al error o proporcional a la suma del error, que es la parte integral, o proporcional a la velocidad del error. ¿No? Pero siempre es proporcional, ¿no? O sea, es una constante o una ganancia multiplicada por el error o por el error, la suma del error o por la derivada del error. ¿No? Entonces, esas ganancias son las que ustedes tienen que hallar al final del curso, ¿no? Ese ya sería el paso 6 y finalmente el paso 7 es optimizar, ¿no? Al final, bueno, el modelo no siempre va a ser perfecto. Cuando lo pongas ya en campo, te vas a dar cuenta que no tiene exactamente el comportamiento que tú diseñaste, así que haces unos pequeños ajustes ya para finalmente entregarlo, ¿no? Esos serían entonces los pasos para diseñar. Son los pasos que también deberían seguir ustedes para el trabajo final y en el caso de que vean esto en su tesis, también eso les va a servir, ¿no? Bien, como
como la ingeniería de control está íntimamente relacionada con la automatización industrial, habría que hablar un poquito acerca de automatización. ¿No? ¿Qué significa automatización? El objetivo de la automatización es, bueno, que las máquinas se controlen solas, pues, ¿no? Pero realmente nunca se controlan completamente solas, porque siempre tenemos que enviarle, pues, qué es lo que queremos, ¿no? ¿No? La máquina no puede decidir, pues, digamos, ya tengo que producir tanto, ¿no? Nosotros tenemos que decirle cuánto es lo que debe hacer, o cómo, o hasta dónde debe moverse, ¿no? Eso significa que nosotros le estamos dando una referencia. Pero lo bueno es que una vez que le damos la referencia, la máquina automática debería moverse sola, ¿no? Una vez que tiene ese dato, ya podría moverse sola. Lógicamente eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? La desventaja más clara, bueno, para la empresa sería pues que cuesta más y que necesita gente más capacitada. Em, pero hay más ventajas pues que las desventajas que podríamos tener, ¿no? ¿No? Y dentro de la automatización, por si acaso, hay distintos tipos de automatización, ¿no? Realmente, bueno, se clasifican en tres, ¿no? Lo que se llama la automatización fija, automatización flexible y automatización programable. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque cuando te manden a diseñar un control o un controlador, mm, hay que tener en cuenta para qué tipo de proceso, qué es lo que va a hacer ese controlador, ¿no? O mejor dicho, en qué parte encaja ese controlador. Porque es distinto hacer, por ejemplo, el controlador de una impresora 3D que el controlador, por ejemplo, de una máquina, bueno, una impresora 3D, bueno, hace varios prototipos completamente distintos, podría hacer varios prototipos completamente distintos, ¿no? Pero es distinto sería hacer el diseño del controlador, por ejemplo, de una máquina que llena botellas de gaseosa, que siempre hace la misma cosa una y otra vez y nunca cambia, ¿no? Entonces, ese ejemplo de la máquina que embotella, ¿no? Sería lo que se llama automatización fija, ¿no? Y ese tipo de máquinas, si es que te mandan a diseñar ya una máquina por completo, generalmente se utiliza para volúmenes altos de producción, ¿no? En cambio, la automatización programable, que sería, por ejemplo, el caso de la impresora 3D, necesitas hacer, bueno, muchas piezas distintas, ¿no? Una impresora 3D podría realmente hacer todo lo que se te ocurriera. Pero ¿cómo es la producción de la impresora 3D? Bueno, la impresora 3D se demora un montón, pues, ¿no? Distinto sería, pues, si haces una máquina que siempre haga la misma pieza, ¿no? Esa probablemente se demore, bueno, lo haga mucho, mucho más rápido que la impresora 3D, ¿no? Entonces, esas cosas tienes que estudiarlas tú, porque probablemente la persona que te vaya a mandar a diseñar ni siquiera lo tenga eso en cuenta. Probablemente tú tengas que ir a preguntar en qué parte encaja el controlador que quieras hacer, ¿no? Entonces, como ya he dicho, la automatización programable es cuando tienes un volumen medio alto, ¿no? O sea, depende del volumen y también depende de qué tan versátil va a ser la máquina, ¿no? Qué tanta reprogramación o programaciones necesitas hacer, ¿no? No, en el caso de la automatización flexible, bueno, los cambios son rápidos, ¿no? Y en el caso de la automatización rígida o fija, es cuando tienes una producción alta, pues, ¿no? No, entonces de repente la automatización fija, acá necesitas ser recontra eficiente con el controlador. Porque si tú, por ejemplo, mejoras tu controlador o bueno, te tomas el tiempo para ser más eficiente el controlador, aunque sea 1%, podrías ahorrar un montón de plata a la empresa. En cambio, en el caso de la impresora 3D, si tú haces que de repente el controlador que tú diseñas lo haces un poco lento, bueno, realmente al final de repente nada de eso porque la persona que usó la impresora 3D solo quería imprimir un prototipo y de repente no lo usa nunca más, ¿no? Entonces ahí son distintos objetivos en el caso del diseño del controlador, ¿no? Pues esos son los tres tipos que hay. También hay una automatización que se llama automatización integrada, pero eso ya sería más como una automatización de gestión. ¿No? ¿Gestión de qué? Gestión pues del diseño que haces ingeniería, del diseño que haces por computadora, ¿no? Si bien tiene que ver pues con la producción de lo que hacen las máquinas,
eso más, bueno, digamos que se aleja un poco de lo que es la automatización, como que la automatización, bueno, en planta, que es lo que más nos interesa a nosotros al momento de hacer el diseño del controlador, ¿no? Dentro de una empresa o dentro de una fábrica automatizada, también va a ver que hay varios niveles. Nosotros vamos a trabajar en este nivel de acá, el nivel del proceso. Vamos a trabajar directamente con el proceso, o si no, en todo caso, a nivel de campo. ¿No? ¿Qué hace el nivel de proceso? Bueno, ese es cuando tienes un controlador que maneja directamente una máquina, ¿no? O una válvula, por decir. En cambio, el nivel de campo es cuando tienes toda una línea de producción y necesitas automatizar todo eso. Entonces ahí podrías aplicar otras técnicas, ¿no? O de repente ahí te interesaría ser más eficiente, ¿no? ¿No? Incluso hay una técnica de control que se llama control de planta completa, justamente para tener en cuenta no solamente la máquina que te han mandado a diseñar, ¿no? Sino todas las máquinas que están en la línea de producción, ¿no? Porque obviamente lo que tú, de repente, no sé, a ver, digamos que tú diseñas el controlador, digamos que tienes un proceso así, ¿no? De 3 fases. Y te han mandado a diseñar el controlador de la parte del medio. Y tú, bueno, si vas con una visión, digámoslo así, una visión estrecha y solamente ves esto de aquí y dices, ah, ya, hago este trabajo y me voy, ¿no? Diseño el controlador y me voy. De repente tú te demoraste un montón, le cobraste un montón de plata para hacer un diseño súper eficiente del controlador de este proceso de aquí. Y al final, cuando todo lo ponen en producción, se dan cuenta que este produce un montón de materiales y al final este no puede recibir todos los materiales que produce el intermedio, ¿no? Entonces tienen que llevar todo el material de exceso, tienen que llevarlo a un almacén y tienen que gastar pues en almacén, ¿no? Porque un espacio que no se utiliza pues es espacio desperdiciado, es plata desperdiciada. Entonces, ¿qué pasó? El ingeniero cobró un montón de plata por algo que no utilizamos y que encima me genera más gastos porque tengo que estar guardando todo lo que se ha producido de más. Entonces eso está mal, pues, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver qué es lo que hay detrás y qué es lo que hay adelante del proceso, bueno, digamos, para que haya una armonía con todo, ¿no? Ya, estos son, bueno, los niveles también hay nivel de célula, nivel de planta, nivel de fábrica, ¿no? Este nivel de fábrica, bueno, ya es básicamente datos porque solamente tienes los servidores. No, el nivel de campo, nivel de proceso, incluso el nivel de célula, todavía trabajas con lo que se llama controladores lógicos programables, que eso lo van a ver ustedes en otro curso, si es que no lo han visto ya, ¿no? Con PLCs. ¿Ya han escuchado PLCs antes? ¿Han utilizado el PLC antes? Sí. Hay algunos que no. Ya. En la universidad les va a enseñar a utilizar PLCs y a programar PLCs. Ya. Ese es en el curso, me parece, de automatización, ¿no? De automatización industrial. Ahora, esos PLCs, tú en el PLC puedes añadir un bloque del PID, que es justo lo que nosotros vamos a diseñar. Pero ahí el PLC te va a preguntar cuáles son las ganancias del PID. Entonces, para eso está este curso, ¿no? Ahora, esto es un esquema general, ¿no? Pero por ejemplo, ya sería una aplicación o bueno, una vista de los niveles de automatización ya de un fabricante, ¿no? En este caso, el fabricante se llama Siemens. Y me parece que los PLCs que utiliza la universidad también son Siemens, ¿no? Para que vean cómo los fabricantes en sus propios catálogos también lo ponen, ¿no? Bueno, la automatización, bueno, generalmente, bueno, la automatización industrial, que me parece que así se llama el curso que ustedes van a llevar, bueno, trata solamente de procesos industriales, ¿no? Hay otros tipos de procesos. Hay también automatización de procesos de gestión, pero no está en el alcance de la carrera, ¿no? Nosotros más que todo nos vamos a enfocar a procesos industriales. Por ejemplo, este proceso de acá, y es más o menos también lo que les expliqué en la diapositiva anterior, ¿no? Si, por ejemplo, de repente te mandan a hacer el control de este horno de aquí, ¿no? Y si tú haces un controlador, digamos ya por hacer nomás, haces un controlador que funcione, estabiliza, controla, ya cobro y me voy, y al final se dan cuenta que este de acá
tiene mayor producción del que tiene el del medio, el que tú has diseñado, ¿no? Y al final no puede con toda la producción y todo el proceso se ralentiza, ¿no? Entonces ahí estarías cometiendo un error, ¿no? Si solamente ves una sola cosa, estarías cometiendo un error. Tienes que estudiar todo lo que hay en el proceso, ¿no? O todo lo que hay en la línea de producción para ver cómo afecta, ¿no? ¿No? Tu controlador a todo lo demás, ¿no? Y eso quizá la persona que te contrate no te diga eso, ¿no? Quizá solamente te diga, controla esto y nada más, ¿no? Entonces tienes que tenerlo en cuenta también. Bueno, y dentro de los procesos industriales hay varios tipos de procesos, ¿no? Que pueden influenciar el controlador que vas a utilizar, ¿no? ¿No? O cuánto te vas a, a esforzar para ser el controlador, ¿no? Que es más o menos también lo que se vio en los tres tipos de automatización que expliqué, ¿no? Hay producción que es a la medida, que por ejemplo sería, no sé, para diseño de trajes o de telas, por decir, ¿no? Que va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, para eso necesitarías un controlador que sea reconfigurable. Hay otra producción que es por lotes, por ejemplo, una máquina que haga pan, no hace pan las 24 horas del día, sino a veces, ¿no? O no, en turnos, ¿no? Entonces, eso va a cambiar los sensores y actuadores que vas a comprar. Como por ejemplo en la producción en continuo, más hay empresas o industrias que trabajan las 24 horas del día, nunca paran. Solo paran a veces, algunas veces al año, o una vez al año para hacer mantenimiento de las máquinas. Pero después de eso están las 24 horas del día, con 3 turnos, con personal trabajando 3 turnos. Nunca paran, ¿no? Día y noche están produciendo. Entonces, imagínate que te mandan a hacer un controlador ahí y tienes que elegir el hardware, que es lo que ustedes tienen que escoger también para su trabajo final, ¿no? Tienen que escoger el hardware. Si bien no lo van a adquirir, porque no es una implementación física, por lo menos tienen que pasarme las hojas técnicas del hardware que han escogido. Entonces, en una fábrica que produce 24 horas al día, lógicamente ustedes tienen que buscar un hardware que sea, que tenga una alta confiabilidad, ¿no? Que pueda trabajar en ese régimen de 24 horas por día. Y de hecho, a veces el proceso es tan importante y se pierde tanta plata si es que se rompe algo en la línea de producción, que a veces es necesario poner doble sensor, doble actuador, para poder mantener, para que la producción nunca pare, ¿no? Si se malogra uno, vas y lo cambias mientras el que está de respaldo sigue funcionando, ¿eh? ¿No? O en procesos que son peligrosos, ¿no? Por ejemplo, en una turbina, tienes un sensor de RPM para, digamos, para asegurarte pues que la turbina no vaya a una revolución mayor, porque si va a muchas revoluciones podría empezar a temblar y se destruye completamente, ¿no? ¿Cuántos millones puede costar una turbina? Entonces, ¿le pondrías un sensor de RPM o 2 sensores de RPM? Mejor te aseguras con 2 sensores de RPM, ¿no? Van a medir lo mismo, la misma variable, no importa. Si se malogra uno, el otro va a seguir operando, ¿no? Y encima le puedes poner ahí que, ha habido uno de los sensores que no está funcionando bien y tiene que cambiarlo, pero todavía la turbina sigue funcionando. Todas esas cosas también influencian tu diseño, ¿no? Entonces acá tengo, bueno, lo que les dije, producción a la medida. Un barco podría ser producción a la medida también. Producción por lotes, ¿no? Por ejemplo, una motocicleta o esto de acá. ¿Qué es esto de acá? ¿Saben qué es? Lo de la derecha. No, eso no es un Arduino. Puede servir para tu Arduino, pero no es un Arduino. Tampoco es un PLC. Eso de ahí se puede conectar a un Arduino, pero no es un Arduino en sí. No, es un PIR, ¿no? O bueno, tiene razón su compañero, ¿no? Este es el PIR. Pero los demás, bueno, hubiera pensado que son PIR también, pero no tienen la carcasa de acá. No, me parece que esto es el mismo PIR, pero está volteado.
¿Qué es un PIR? Es un sistema para detectar movimiento. O es un sensor que detecta movimiento. Por ejemplo, ustedes han visto esos focos que al momento que tú entras a un cuarto se prenden solos. Eso tiene un sensor parecido. ¿Qué es lo que contiene un PIR? Ah, bueno, es la parte de la... ¿Cómo funciona por dentro? Pues así no lo tengo muy... no lo sé en este momento. Pero esto es un sensor que puedes controlar a tu Arduino, ¿no? Podrías también utilizarlo como una forma de control, aunque esto no es tan preciso, ¿no? O sea que no... em, más que todo, esto se podría utilizar para cerrar un lazo de control, pero no sería un control continuo, ¿no? Sino sería uno que sea por reglas, ¿no? O sea, hay movimiento, hago esto. Y si no hay movimiento, hago lo otro. Como un control on-off. Pero no sería un sensor que les recomendaría que utilicen para su trabajo final. Y bueno, también les he puesto la figura ahí porque esto de acá pues no se produce a las 24 horas del día, ¿no? Y bueno, el proceso continuo que ya les mostré hace un rato. ¿Qué más? También la ingeniería de control y lo que nosotros vamos a hacer está relacionado pues con la ingeniería mecatrónica, ¿no? Dentro de la ingeniería mecatrónica hay, bueno, 5 grandes elementos, ¿no? ¿No? Tenemos el modelamiento de sistemas físicos, que es lo que vamos a hacer en este curso, y ya está la primera unidad. En la parte de señales y sistemas, ahí está la teoría de control. Y de hecho, ustedes también llevan un curso de señales y sistemas, si es que no lo están llevando ya en este ciclo, ¿no? Y ahí me parece que también les están enseñando algo, un poco de teoría de control, ¿no? Un poquito, un vistazo nomás, ¿no? Pero la carne, bueno, la parte gruesa de la ingeniería de control, bueno, lo vemos en este curso, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar aquí y aquí en la parte de mecatrónica, ¿no? Ahora, esta parte de computadora y sistemas lógicos es lo que ustedes tendrían que aplicar para su trabajo final. No, ustedes no van a utilizar PLC, ni sistemas distribuidos, ni remotos. Esto ya sería para industrias grandes. Lo que ustedes van a utilizar sería un PIC o un micro, ¿no? Bueno, redes industriales no van a tener, pero sí algo de electrónica analógica y digital, quizá, cuando hagan el protoboard, ¿no? En el caso de software y adquisición de datos, bueno, el lenguaje de programación para el PIC, ¿no? Si lo pueden conectar a una pantalla de celular o una pantalla de computadora donde se vean la variable del proceso, eso ya estarían haciendo lo que se llama un SCADA, ¿no? El SCADA es un sistema de supervisión y control, ¿no? Ahora, esa data ustedes también podrían pasar la base de datos si es que quisieran, ¿no? Aunque eso no es obligatorio para el trabajo final. Y otra parte, la mecatrónica es también sensores actuales que para eso también llevan otro curso. Eso también se ve acá en este esquema. Y bueno, acá este es el ejemplo interesante que les mencioné en la clase pasada, ¿no? Esto de acá es el sistema de control, pero es sacado del manual de un auto, ¿no? Este auto es un Nissan Almera, es un sedán eh, que se produjo desde el 2010, creo, hasta el 2016, me parece. Y bueno, dentro del manual te explican, o dentro del manual de servicio te explican cómo diagnosticar problemas en el sistema de control. Y dentro de ese manual pues aparece un esquema del sistema de control del carro. Entonces acá les voy a pedir que ustedes identifiquen los sensores. Primero los sensores, después vamos a ver los actuadores y después vamos a ver dónde está el controlador también. ¿Cuáles serían los sensores en este dibujo, en este esquema? Acuérdense que en el Blackboard, en el icono que está arriba a la izquierda, ustedes pueden darle zoom a la pantalla. Sensor de aire y temperatura. Sí, parece que eso sí está. ¿Dónde está el sensor de aire acá? Ya, acá hay un sensor. Sensor de temperatura del aire de entrada.
No, ajá, antes de este actuador de acá, mira, acá dice actuador, ¿no? No, también tiene un sensor de flujo másico de aire. La computadora del carro va a hacer un cálculo con eso. ¿Qué otro sensor hay? Ajá, hay un sensor para el pedal también, ¿no? En los carros antiguos esto no tenía un sensor, sino el pedal estaba directamente conectado a la mariposa de, del auto. Ahora que los autos tienen sistemas electrónicos, ya no es necesario eso, ¿no? Ahora el pedal simplemente tiene un sensor de posición. Hay un sensor de posición en el crankshaft. ¿Qué cosa es el crankshaft? El crankshaft es esto de acá, es el eje, eh, el cigüeñal, mejor dicho. Este es el cigüeñal. ¿Saben qué es el cigüeñal, no? No, entonces este es otro sensor. No, el cigüeñal es donde están conectados los pistones. O los pistones, pues, ¿no? Los pistones del carro. Hay un sensor de golpe también, que sería este de aquí, ¿no? Este sensor te dice si ha hecho combustión o si ha explotado la mezcla de combustible dentro de la cámara de combustión. ¿Qué otro sensor tiene este carro? Ah, ¿cómo funciona el sensor de golpe? Bueno, no sé, bueno, esa parte no sé la tecnología que utiliza ese sensor de golpe, pero a la computadora le sirve ese dato para saber si ha hecho combustión o no la mezcla, ¿no? Y con eso hace un cálculo posterior para poder sincronizar mejor y poder sincronizar mejor la inyección de combustible. ¿Qué otro sensor hay? Todo lo que está en rojo va a ser sensores, ¿ya? Sensor de oxígeno. ¿No? Hay dos sensores de oxígeno. Este sensor de oxígeno, para que pueda medir bien, tiene que estar caliente, por eso acá dice heated. Cuando está frío el carro, el sensor de oxígeno no mide bien. Y ahí el carro no está cerrando el lazo ahí. Está trabajando con un valor predefinido, un lazo abierto. Una vez que el sensor de oxígeno se calienta, la computadora del carro cierra el lazo y ya puede controlar el nivel de oxígeno o el exceso de oxígeno de la combustión. ¿No? Lo que habíamos visto en la caldera también, ¿no? Hay un sensor de presión. ¿Dónde está el sensor de presión? No veo el sensor de presión. Allá. Este sensor es la presión del, del líquido de la dirección hidráulica, ¿no? Este SM es la computadora. La computadora es esta de aquí. Hay un sensor del camshaft. El camshaft es el eje de levas. Es otro sensor. ¿Qué otro sensor utiliza el carro? Hay un sensor de la temperatura del refrigerante. Hay un sensor también de la presión del refrigerante, que sería este de aquí. ¿Qué otro sensor hay aquí? Creo que no hay otro más.
Bueno, esto de acá, el switch de si el carro está en neutro o en estacionado, eso también podría ser como un sensor porque es algo que siente la computadora, ¿no? Pero no es que esté, digamos, en un lazo de control continuo, que es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Más que todo sería como un on-off. Igual que cualquier switch, ¿no? Cualquier switch es un on-off. Si está activo el switch, la computadora seguirá una regla, pero no es que vaya a haber un PID ahí, ¿no? Para que haya un PID es necesario pues que la entrada, o lo que está sensando, pues trabaje dentro de un rango. No puede ser un PID de algo que es prendido o apagado, ¿no? Ya, ¿y cuáles serían los actuadores? Vamos a ponerle el color azul a los actuadores. Ajá, los inyectores serían actuadores. Las bujías spark plug serían los actuadores también. Acá hay una válvula solenoide. Acá hay una válvula de PCB. Este sí no sé, no me acuerdo de qué cosa es. ¿Qué más? La válvula, mm, el, la válvula que admite la cantidad de aire que va a entrar a la cámara de combustión. ¿No? Acá hay una válvula solenoide para, para pasar los gases de escape, me parece, para purgar los gases del tanque de combustible, creo. ¿Qué otros, qué otro actuador hay aquí? Acá hay otra válvula solenoide para sincronizar bueno, los tiempos, pero esta válvula, ¿dónde está ubicada? Creo que es el combustible. Ah, claro, la bomba de combustible también sería un actuador. Todas estas cosas van y, bueno, en el caso de los sensores van y se comunican con la computadora, ¿no? Acuérdense que los sensores serían las variables controladas, ¿no? Entonces la computadora tiene que sentir esos sensores, ¿no? Y con esos datos, la computadora que hace, sus salidas de la computadora serían los actuadores. Por eso acá vemos, acá está saliendo, ¿verdad? Entonces esto tiene que ir a un actuador. Y en efecto vemos que está entrando a esta bobina. Y al parecer también está mandando una señal aquí, ¿no? Debe ser para calentar el sensor de oxígeno. ¿Qué otra salida tiene este de acá? Fíjense, acá está yendo y se está conectando a la válvula. Mira, fíjense cómo la salida va también y se conecta al inyector. La otra salida de la computadora va y bueno, se conecta a esta válvula solenoide y también se conecta acá a la válvula de mariposa, ¿no? ¿No? Que serían todos los actuadores, ¿no? Y bueno, la conexión a la bomba de combustible, eso no aparece aquí. Ahora, esa bomba de combustible, bueno, realmente pues, es un actuador, pero me parece que la bomba de combustible no es accionada directamente eh, por la computadora, sino que la bomba de combustible está conectada directamente al motor del carro. Entonces, una vez que se lanza el carro, la bomba de combustible empieza a girar. Y bueno, ya creo que no hay nada más, ¿no? Bueno, esto también sería como un actuador, ¿no? Son los ventiladores. Y ahí eso sería todos los sensores actuadores que tiene este carro. No, bueno, controlar un carro o controlar los losas de control del carro es decir, un poco más complejo, ¿no? En el caso de la inyección de combustible. Para eso se hacen pruebas en laboratorio. Porque esta computadora, que también es una limitación, para ahorrar costos le ponen pues una computadora de baja potencia. Y si tú le pones un algoritmo muy complejo, la computadora no lo va a poder resolver. A no sé que le pongas una supercomputadora, ¿no? Y ni hablar que le haces una supercomputadora al carro, pues, cuando no es necesario. ¿No? O cuando no hay espacio, pues también, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? A veces
en el caso del diseño de controladores de carros se cumple, eh, precalculan los mejores valores para determinadas condiciones. Y todos esos valores los cargan en el microcontrolador del carro. ¿No? Entonces ahí tiene como una base de datos que te dice cuánto debe inyectar si pasa esto, esto o esto. ¿No? Si el sensor dice tanto, es tanto o tanto. ¿No? Entonces el único trabajo que hace el micro sería solamente buscar pues, en sus tablas y mandar el valor. No hace un cálculo matemático, ¿no? Acá hay otro ejemplo. No, este dice que es un automóvil híbrido. ¿Qué cosa es un automóvil híbrido? ¿Qué es un automóvil híbrido? Ajá, usa energía eléctrica y también combustible. No, entonces ahí también debe haber un lazo de control. O bueno, o varios lazos de control, ¿no? ¿Qué controlador utiliza en este esquema? Recuerda que eso puede ser un problema de la PC, ¿no? Identificar el controlador, los sensores y los actores. Realmente ahí hay varios controladores. Probablemente el más saltante sería este de aquí, ¿no? Este PIC. O DSPIC, que realmente es un DSP. ¿No? Es un procesador digital de señales. Acá hay otro DSP. Y bueno, acá hay un PIC simple y acá hay una computadora, me parece. No, hay varios controladores. Este de acá, ¿qué estaría controlando? Este de acá estaría controlando la caja de cambios y el embrague, ¿no? Este buscan, para que lo sepan, es como una red que generalmente se utiliza para vehículos. Puede ser barcos o autos. Es como un Ethernet, pero para los autos. Generalmente se utiliza en vehículos, ¿no? Es bastante utilizado para eso. Em, Este controlador, este DSP, ¿qué estará haciendo? Este de acá, ¿qué estará controlando este controlador? Al parecer, esto de acá está controlando la energía generada, ¿no? Pero acuérdense que este motor, este carro híbrido, puede funcionar a gasolina. Cuando funciona a gasolina, está conectado a un generador. Y ese generador produce energía que va a ser utilizada para alimentar a estas baterías de acá. Estas son baterías, ¿no? Y cuando decías utilizar corriente eléctrica o energía eléctrica, este generador se va a convertir en motor. Entonces, esas decisiones las va a tomar este micro, ¿no? Se convierte en motor y va a jalar la energía de las baterías para activar el motor, ¿no? Y eso va a hacer que el carro se mueva. Eh, Ahora, este controlador me parece que está sensando el torque generado y este PIC está manejando lo que son pues, las baterías, ¿no? La gestión de las baterías. De repente este PIC te dice hasta cuánto debe cargar, de repente mide acá. Si las baterías están completamente cargadas, ya corta el suministro de energía eléctrica, ¿no? Y también decidirá pues a dónde mandarlo, ¿no? O qué hacer con el exceso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Los MOSFET. Bueno, no sé en qué parte estará. Acá no aparece ningún MOSFET, creo.
Acá en este esquema no aparecen. Eh, bueno, pero eso ya va a depender del diseño electrónico, ¿no? Ah, mm, estoy seguro si sos... Bueno, no estoy seguro, bueno, no estoy seguro realmente lo que... o sea, esto es para hacer la gestión del motor y el generador, ¿no? Si va a funcionar con motor o con generador. Pero exactamente la forma en que se hace, de esa parte sí no estoy, no podría decírtelo en este momento. Pero eso ya tendría que ver otro curso, ¿no? No está en el alcance de este curso de esa parte de ahí, ¿no? Pero podría buscarlo, podría hacer una explicación sobre eso en la próxima clase si deseas. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, otra aplicación sería esta de aquí, ¿no? Que podría ser también una pregunta de la PC, ¿no? ¿Cuál es la variable controlada en este sistema de control? A ver, de nuevo, variable, fíjense la diferencia entre variable controlada y variable manipulada. En la PC puede venir pregunta de teoría, por si acaso. Variable controlada sería la velocidad angular de las hélices. Ajá. Esto de acá sería la variable controlada. No, eso va y se compara con la velocidad deseada. Y acá va a haber dos controladores. No, va a haber dos controladores y las variables manipuladas serían el ángulo de la hélice y el torque de la carga, ¿no? Estas de acá serían las variables manipuladas. ¿No? Entonces, si está yendo muy rápido, ¿qué cosa hará el controlador? De repente gira la hélice, así como aparece aquí, para que el viento no la mueva tan rápido, ¿no? Otra cosa que podría hacer es aumentar la cantidad de carga que está soportando esa hélice para que se empiece a frenar y así consigas la velocidad que no sea peligrosa, pues, ¿no? A ver, otro ejemplo es este de aquí. Ahí, ¿qué se está controlando? ¿Qué se está controlando a partir de lo que ustedes ven en los sensores, ¿no? Podría ser la posición del carro, ¿por qué? Porque su compañero ha visto que acá dice GPS, pues, ¿no? ¿Qué otra cosa se está controlando acá? Acá hay otro sensor. El acelerómetro también te puede indicar en qué dirección se está moviendo el carro, así que también sería parte del control de posición, ¿no? ¿Hay algo más que se esté controlando? Bueno, eso sería con el GPS, ¿no? Ahora, este encoder óptico podría servir para hallar la velocidad del motor, ¿no? Podría servir para hallar la velocidad del motor y conseguir un control de velocidad de este rover, ¿no? Entonces, ¿qué se está controlando acá?
podríamos decir, a partir de lo que vemos acá, si bien acá no hay ningún diagrama de bloques, podríamos decir que acá la variable controlada es la posición y la velocidad, ¿no? Y ahora, ¿cuáles serían las variables manipuladas? La aceleración, bueno, con el acelerómetro podría ser una variable manipulada. Ah, no, perdón. La aceleración no sería una variable manipulada, sería más bien una variable controlada, ¿no? Por el acelerómetro, porque está sensando. ¿Cuál sería una variable manipulada entonces? El torque del motor, ¿no? Podría ser el torque del motor o, bueno, la cantidad de combustible que está entrando al motor, ¿no? Porque creo que este es un motor de combustión, o no sé si es a baterías. No, podría ser torque o si no combustible. El giro de las ruedas, o sea, la dirección, sí, también, ¿no? Por este actuador, ¿no? Sería también la dirección de las ruedas. ¿Qué otra cosa se está manipulando acá? Bueno, este de acá, este actuador lineal es para las ruedas de delante y este actuador lineal, ¿para qué será? Este actuador lineal no está muy claro qué es lo que hace, ¿no? Ah, puede ser para controlar la cantidad de combustible que está entrando la cantidad, de repente este es este motorcito de combustión, para la cantidad de combustible que está entrando en el motor, podría ser. Luego acá hay un amplificador de servo. ¿Para qué podría servir eso? Más bien el servo más bien sería para manipular el control, ¿no? Ah, o podría ser, uno sería para los frenos quizá, y otro sería para controlar la cantidad de combustible que está entrando, ¿no? No, de repente el servo está controlando la mariposa del motor de combustión y el actuador lineal de repente está controlando el freno, ¿no? Entonces acá podemos también ponerle freno, ¿no? Entonces son tres cosas que se están manipulando y dos cosas que se están controlando. Bien, ahora la ingeniería de control también podría servir pues, para controlar no solamente sistemas mecánicos, ¿no? Sistemas eléctricos, ¿no? Para ser más eficientes, por ejemplo, eh, la alimentación o la distribución eléctrica en una ciudad. También podría utilizarse para la medicina, como aparece aquí en la siguiente diapositiva. ¿No? Ahí, en ese ejemplo, ¿qué es lo que se está controlando? ¿Cuál es la variable controlada? A ver, no se vayan a confundir, ¿ah? ¿Qué se está controlando? ¿El suministro de insulina o el nivel de glucosa? Yo lo he dicho varias veces, ¿no? Hay que diferenciar bien qué es la variable manipulada y qué es la variable controlada. ¿Cuál es lo que se controla? ¿La glucosa o la insulina? ¿Y cuál es el que se manipula también? Sería el nivel de glucosa, ¿no? El nivel de glucosa es lo que tú quieres controlar. No, no, la variable controlada sería la glucosa. No, yo realmente lo que quiero es que la glucosa tenga un cierto valor deseado. Ahora,
¿Cuánta insulina le debo inyectar a la persona para mantener a raya la glucosa? Bueno, eso es algo que tiene que hacer el controlador, ¿no? Esa sería una variable manipulada. Entonces, la variable manipulada sería la cantidad de insulina, ¿no? Y eso también lo puedes ver acá, ¿no? Este es el controlador. Acá adentro se está haciendo la comparación, ¿no? Ya, ya. Este es el controlador. Acá adentro está haciéndose la comparación, ¿no? Entonces, el controlador que manda, le manda una señal a una bomba mecánica, ¿no? Que sería el actuador. Este actuador va a inyectar insulina al paciente diabético, ¿no? Entonces, acá está entrando la insulina. El paciente diabético sería la planta o el proceso que queremos controlar. El paciente diabético, yo puedo medir un montón de cosas en una persona, ¿no? Pero la que nos interesa saber es qué cosa, la glucosa, ¿no? Entonces, una salida del paciente diabético es la glucosa. Y esto de acá lo voy a medir pues con este sensor que aparece aquí, ¿no? Este sensor va a mandar la señal hacia atrás, o sea, esto significa que esto es un feedback, ¿no? Y no sé, digamos, el nivel de glucosa dice 90 por decir, pero yo quiero que sea 100, ¿no? Entonces ahí va a haber un error de 10, va a decir el controlador. Entonces el controlador le va a mandar una señal a la bomba y ahí va a inyectar insulina, ¿no? ¿No? Y ahí se está controlando. Entonces de esa manera yo controlo la glucosa. Entonces, por, no sé, por cuarta vez ya tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre los dos, entre una variable controlada y una variable manipulada. Entonces una vez que ya tengo este diagrama de bloques y ya sé bien mis dos variables, ahí recién haría un modelo matemático, ¿no? Entonces mi modelo matemático de cosas sería una ecuación que relacione la glucosa como función de la insulina. ¿No? Si yo quiero hacer un modelo matemático para hacer un mejor controlador, tendría que hallar esa relación, ¿no? La relación entre glucosa e insulina. Y acá está cómo varía la concentración de glucosa, ¿no? Esta de acá es la glucosa y la curva de abajo es la insulina. Entonces, cuando hay mucha glucosa, ¿qué ocurre? ¿Hay más inyección de insulina o menos? Más, ¿no? Acá está aumentando el nivel de glucosa y acá está aumentando el nivel de insulina, ¿no? Entonces, mi controlador está inyectando más insulina para poder procesar toda esa glucosa, ¿no? Va a haber un momento, bueno, acá sigue subiendo, digamos, por inercia. Fíjese que el controlador acá le ha mandado hasta cierta cantidad más la insulina. Si bien acá la glucosa sigue aumentando, el controlador sabe que no puede mandarle toda la insulina hasta que cambie, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un retardo, ¿no? Entre lo que yo deseo, ahorita yo deseo que la glucosa esté en cierto nivel, y yo ya no quiero que suba, pero como el cuerpo humano se demora en responder, esto va a seguir subiendo hasta que ya la insulina empieza a hacer efecto y ya la glucosa empieza a bajar, ¿no? Ahora después llega la hora del almuerzo y otra vez la glucosa empieza a subir y otra vez inyecta insulina, ¿no? Y está así continuamente monitoreando cuánto tienes de glucosa y a partir de eso te inyecta insulina, ¿no? Entonces una cosa parecida podría venir en la PC, ¿no? Identificar cuáles son los sensores, cuál es la variable controlada, la variable manipulada, o podría incluso venirte solamente esto, esta figura de abajo, y decir, dibuja el diagrama de bloques de este sistema, de ese sistema controlado, ¿no? Acá hay otro, bueno, es esto mismo, de otra manera, ¿no? ¿No? Ahí está el diagrama de bloques, ¿no? Acá está el sensor, nivel de glucosa medida, nivel de glucosa deseada, o sea, es una resta, o sea, por acá estás viendo el error. Esto va a un amplificador, que realmente esto es el controlador. Cuando es amplificador, sería pues que el controlador multiplica ese error por un valor, o sea, básicamente un control proporcional. ¿No? Porque solamente amplifica el error.
Entonces, a mayor error, manda con más intensidad la fuerza, ¿no? O en este caso el voltaje a la bomba. ¿Para qué cosa? Para que inyecte más insulina, ¿no? Es lo que más o menos lo que hacían ustedes con el brazo y el péndulo invertido, ¿no? Si veían que había más error, le daban con más fuerza, movían con más fuerza el brazo para tratar de equilibrarlo. Entonces, lo mismo está haciendo acá el controlador. Otra aplicación sería el de los discos duros, ¿no? Eso ya lo expliqué, ¿no? A ver, de nuevo, en el disco duro, ¿qué es lo que se está controlando? ¿Cuál es la variable controlada? ¿Podría ser la rotación del disco o la posición del disco? A ver, cuando uno dice lectura del disco, ¿a qué se refiere? Acuérdense que todo lo que vamos a medir uno tiene que decir cómo se va a medir, pues, ¿no? Cómo se va a cuantificar. Decir lectura del disco sería como decir qué es lo que estamos haciendo, pero no qué es lo que estamos cuantificando, ¿no? Algunos dicen la posición del disco. Bueno, realmente, para que ustedes sepan, ese disco siempre está girando. Y me parece que gira a velocidad constante. Realmente lo que tú tienes que controlar es la posición de la aguja. Ajá. La posición de la aguja es lo que tienes que controlar. Y ese es el problema también de estos discos duros, ¿no? O sea, la aguja tiene que capturar el punto. O sea, si yo tengo mi dato grabado acá, tengo una foto por acá, entonces la aguja tiene que esperar a que esto se dé la vuelta, si es que quieres leer ese sector, y justo pasar por ese puntito. Y si se lo perdió, pues va a tener que esperar que dé otra vuelta. Entonces es un gran problema con el disco duro, ¿no? Porque si quieres, por ejemplo, esta foto y esta foto, entonces la aguja, como están tan separados, va a leer un puntito, va a tener que esperar una vuelta para leer el otro puntito y otra vuelta para leer el otro puntito. Distinto sería, pues, si las fotos estuvieran en la misma pista, ¿no? Entonces ahí las lee las tres de una sola vuelta. ¿No? Eso tiene que ver, si alguna vez se han preguntado qué es lo que hace el desfragmentador de Windows, es justamente hacer eso, ¿no? Poner los datos de forma continua para que el disco duro los lea más rápido. ¿No? Si bien este disco gira a 7200 RPM, igual se demora. O sea, si están muy fragmentados los datos, la aguja tiene que esperar a que se dé otra vuelta para poder leer las puntas. Entonces, pero bueno, a ver, al final lo que se controla no es realmente el giro, bueno, hasta donde sé, porque me parece que este giro es constante, siempre va a 7200 RPM, sino lo que se controla es la posición de la aguja, y esa aguja tiene que buscar el sector dentro del plato para leerlo, ¿no? Entonces, si yo tengo mi planta en este caso sería el disco duro, ¿no? Y yo quiero leer la posición de la aguja. Ya, ¿cuál sería la variable manipulada para poder realizar este tipo de control? Esto se va a comparar con una posición deseada, que lo va a mandar el Windows, por ejemplo. Y esto va a ir al controlador del disco duro, y esto va a ir a un actuador. Y el actuador va a manipular la variable. ¿Quién sería el actuador aquí? Claro, el motor que mueve la aguja, ¿no? Y finalmente la variable manipulada podría ser el torque que está mandando el motor a la aguja, pues, ¿no? ¿No? Entonces tengo torque y tengo posición de la aguja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para el modelo matemático tengo que hacer una relación, tengo que buscar una relación entre la posición como función del torque de la aguja, ¿no? Entonces ahí ya puedo pasar a la etapa de modelamiento.
Entonces, finalmente ya sabemos, o podemos ya volver al problema este del péndulo invertido, ¿no? Claro, el torque es lo manipulado. Es lo que tú necesitas para poder controlar después la posición de la aguja, ¿no? Entonces, si volvemos de nuevo al problema del péndulo invertido, entonces acá vamos a hacer el diagrama de bloques, ¿no? ¿Quién sería la planta aquí? Ajá, la planta sería el péndulo. La variable controlada, ¿cuál sería? El ángulo teta, exacto. Y la variable manipulada, el torque. Y esta variable controlada, o sea, el teta, se está midiendo con un sensor. ¿No? Este es el sensor. ¿Qué sensor se está utilizando para medir teta? Ajá, un encoder óptico. ¿No? Ese dato del ángulo del péndulo va a ir y se va a comparar, ¿no? Con una referencia, ¿no? En este caso, para el péndulo invertido, ¿cuánto valdría la referencia? ¿Cuánto valdría la referencia para el control, para el sistema de control del péndulo invertido? ¿Cuánto es el ángulo que se desea para el péndulo invertido? Cero, pues, ¿no? Este ángulo tendría que ser cero, pues, para que esté en posición vertical, ¿no? Esa sería la referencia, 0 grados. No, esto iría un controlador y, bueno, iría un actuador, ¿no? Que bien podría ser un motor, ¿no? Y el motor es el que va a manipular el torque. ¿No? Y bueno, luego acá les he dejado unos problemas, bueno, ese sería el péndulo, ¿no? Luego acá les he dejado unos problemas propuestos que están solucionados también, ¿no? Para que puedan practicar para la práctica. ¿Hay una pregunta hasta ahora? Ya, a ver, vamos a ver un problema, ya para finalizar también la sesión. Un problema de aquí, vamos a ver. Por ejemplo, este de aquí. Ahí, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que sería la variable controlada? Esas diapositivas sí estaban en Blackboard.
Pero ¿cómo mides la estabilidad? Bueno, una cosa es buscar la estabilidad, que sería el desempeño del controlador, y otra cosa es la variable controlada, ¿no? Bueno, podría ser peso, pero no, pues el peso no lo puedes controlar, ¿no? La carga no va a cambiar de peso, no podría ser el peso. La posición de los aviones es lo que podría ser, ¿no? O el ángulo que describe cada helicóptero, ¿no? Podría controlar esto y esto, ¿no? Con variable controlada. Ahora, hay un alumno que dice controlar la rotación de las hélices. Eso más bien sería variable manipulada, ¿no? Manipular la rotación de las hélices sería eso. No, porque si yo tengo aquí, bueno, este sistema, ¿no? La planta. Acá lo que podría hacer es medir teta, ¿no? Compararlo para que sea un ángulo de tal manera que los helicópteros estén separados. Esto va a ir a un controlador, va a un actuador y el actuador va a mandar una señal a la planta que sería pues el torque de los motores de las hélices, ¿no? De tal manera, y bueno, las palas también, o la dirección de los helicópteros, de tal manera que este ángulo sea el deseado, ¿no? ¿No? Entonces fíjense otra vez, ¿no? La diferencia entre variable manipulada y variable controlada, ¿no? Ahora, eso también, la respuesta estaba también en la diapositiva. No, acá no solamente miden, bueno, acá no han medido el ángulo, pero sí han medido la separación y la altitud. Bueno, que esto, realmente estos dos datos, haciendo geometría, podría sacar el ángulo, ¿no? Y en este caso el controlador es el piloto y va a trabajar, bueno, con una separación deseada y una altitud deseada, ¿no? Y acá tenemos incluso acá tenemos los sensores, ¿no? Para la separación utiliza un radar y para la altitud necesita un altímetro, ¿no? Entonces de esta manera puedo hacer este control de aquí. Bueno, al final de las diapositivas que van a ver en el Blackboard, bueno, otra vez les muestro lo que sería pues un proyecto de automatización industrial, que ya se los he explicado, ¿no? Una revista un poco más de detalle. Ahí también les he puesto una diapositiva de cómo es un modelo matemático de una caldera, un modelo real que se puede utilizar para hacer el control. ¿No? Entonces, fíjense ahí un ejemplo de lo que sería un modelamiento matemático un poco complejo, ¿no? Para que sepan, ese modelo es lineal. El modelo matemático donde tomé esto, que es en un paper, el paper está acá abajo, ¿no? Este señor Pellegrinetti halló las ecuaciones no lineales de la caldera, pero para hacer el control, linealizó las ecuaciones y le salieron estas ecuaciones de aquí, ¿no? Y estos C1, C1, 2 son los coeficientes, y miren, son polinomios, ¿no? Y son los coeficientes de estos polinomios. Ah, y me parece que acá está todavía acá está en forma no lineal todavía. Pero en el paper, en este o si no, hay otro también de Pellegrinetti donde hace la linealización. Bueno, hace la linealización y aplica los conceptos que hemos aprendido, eh, pero lo utiliza más con las herramientas de Ingeniería de Control 2. Eso quiere decir que si ustedes saben Ingeniería de Control 2, podrían también hacer el control que ha hecho este señor, ¿no? En cuanto a los sensores, les había dicho que los sensores pueden ser de distintas tecnologías, ¿no? Para eso, para escoger qué tipo de sensor, les recomiendo este libro de aquí, ¿no? Es el autor, bueno, el autor no, el editor se llama Liptak, y bueno, se llama análisis, no, medición y análisis de procesos. Ahí te dice cuál sería, y te lo da con una matriz de selección, una tabla de selección. Tú le pones, bueno, no le pones, no, tú escoges cuáles son las condiciones con las que va a operar el sensor y ahí te dice con notas, ¿no? Con estrellitas te dice, si tiene 5 estrellas significa que ese sensor es excelente para esa aplicación. Y de esa manera poder escoger un sensor, los sensores para su trabajo final o bueno, para su tesis. Bueno, y ese libro está en inglés. Y en español
Hay otro libro también de instrumentación industrial, pero ese no es tan bueno como el IPTAC, porque no tiene tablas de selección. Pero les va a ayudar a entender la tecnología que se utiliza en sensores, eso sí. Bueno, acá hay ejemplos de actuadores, ya sabemos que son motores, válvulas, ¿no? En caso de controladores, acá es interesante ver siglas, SP, o mejor acá, PB y SP. ¿Qué creen que significan esas siglas? Este es un controlador. SP es set point, o sea, la referencia, ¿no? Entonces ustedes digitalmente ponen acá qué es lo que desean. Y PB es el valor del proceso, process value, que sería el valor, este es el valor real, y este sería el valor deseado. ¿No? Esos son controladores PID que podrían ustedes comprar. Bueno, dentro también del control existen lo que son las redes industriales. Para eso les he puesto una tabla acá, donde se hace la comparación de las redes industriales que se utilizan comúnmente en la industria. Esto lo he sacado del libro dicho, ¿no? Entonces acá les explica, por ejemplo, si necesitas una red que conecte dos aparatos que estén separados a 1500 metros, entonces la única solución sería hacerlo con Foundation Fieldbus, porque se puede llegar hasta 1900 metros sin ningún repetidor. ¿No? Y bueno, estos elementos de control también aparecen en esta figura que les he mostrado. Y finalmente, bueno, un concepto clave dentro de la interpretación es lo que significa, qué es lo que significa SCADA, que les he dicho que sería la supervisión de procesos, ¿no? O sea, la SCADA realmente es hacer esta pantallita que aparece acá arriba, ¿no? O las pantallas que están acá, que ustedes podrían hacer en su trabajo final, ¿no? Hacen la conexión del PIC a la computadora y que en la computadora muestre, o sea, aunque sea en la línea de comandos, cuánto es la temperatura, si es que está midiendo la temperatura que está midiendo, ¿no? Y HMI es interfaz hombre-máquina, ¿no? El HMI es el aparato en sí, ¿no? Este monitor sería el HMI y el software, lo que muestra el monitor, sería el SCADA. ¿No? Entonces, eso sería, bueno, finalmente la introducción de este curso. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna pregunta. Bien, entonces, si está todo claro, voy a desconectarme un rato y ahorita a las 8 de la noche van a entrar sus compañeros del segundo grupo. Ya a esa hora voy a volver a conectar. Ahí les deseo buenas noches.